Buenos días a todos. Bienvenidos a este servicio, 26 de noviembre. Ya estamos en diciembre casi. Increíble. James Milton Black fue el director del coro y un maestro de la escuela dominical en la iglesia que asistía en Williamsport, en el estado de Pensilvania, en los Estados Unidos. También era un compositor de música, un editor de como una docena de himnarios o compilaciones de música cristiana. Y aparte de todo esto, se le involucraba mucho en ayudar con los problemas sociales en su comunidad. Un día en 1893, James conoció a una jovencita de 14 años, se llamaba Bessie. Bessie estaba vestida de ropa sucia y vivía en un lugar donde su papá era alcohólico. James la invitó a asistir a su escuela dominical. En el principio, ella aceptó, pero viendo su ropa tan sucia y andrajosa, decidió no ir. Misteriosamente, un día un paquete de vestidos de su talla apareció en su casa y Bessie empezó a asistir. Cada domingo, James pasó lista antes de empezar su clase. Y cada alumno, en lugar de decir presente, tenía que decir un versículo de la Biblia cuando mencionaba su nombre. Tal vez vamos a empezar a hacerlo así, ¿no? Pero un domingo, James llamó el nombre de Bessie y ella no respondió. Y el maestro James pensó para sí mismo, bueno, pues espero que cuando se pase lista en el cielo, Bessie esté ahí. Dijo a los otros estudiantes que tan triste será cuando sus nombres sean llamados en el libro de la vida, en el juicio, en el cielo, que alguno de ellos esté ausente. Y después oró, oh Dios, también cuando mi propio nombre sea llamado, estaré ahí para responder. Y vamos a estudiar acerca de este tema hoy. Y vamos a corregir la teología de señor Black. Pero si quieren saber en qué termina la historia de Bessie, James fue a su casa y la niña descubrió que tenía neumonía y eventualmente murió. En todos los himnarios y compilaciones que había editado, no pudo encontrar un adecuado para cantar en su funeral. Entonces escribió el himno que acabamos de cantar, cuando allá se pase lista. Eso fue hace 130 años. Y es un himno que muchos cantan hoy día, incluyéndonos cuando nos piden dirigir un servicio en un funeral. Entonces, vamos a leer el pasaje que nos toca hoy en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20 y los últimos 5 versículos. Y vamos a ver de eso del libro de la vida y todo esto de lo que James estaba pensando. Apocalipsis 20, 11 a 15. Y dice así. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias por ese día. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por lo que me enseñaste, Señor, en esta semana. Pido, Señor, por ese tiempo de compartirlo, Señor, con las personas aquí. Damos gracias, Señor. Ponemos ese tiempo en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Si se acuerdan, estamos viendo 8 escenas que el apóstol Juan vio desde Apocalipsis 19, 17 y 18 hasta capítulo 21, que vamos a ver la próxima semana, 1 al 8. Nos muestra una serie de eventos en orden cronológico desde la segunda venida de Cristo, hasta el juicio final que se llevará a cabo al final del reino milenial. Robert L. Thomas los enumera para nosotros. Entonces, la primera escena, el regreso de Cristo en la batalla de Armagedón. La 2, la invitación a las aves del cielo a comer la carne de todos los muertos. La derrota de la bestia o el anticristo. La cuarta escena, Satanás es atado por 1000 años. En capítulo 21 a 3. 5, el milenio, la derrota de Satanás. En 24 a 10. Ya vimos todos estos. Hoy vamos a ver la sexta y séptima, la colocación del gran trono blanco y el juicio de aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Y como dije, veremos la próxima semana, la octava, el nuevo cielo y nueva tierra. Entonces empezamos con el versículo 11, el primer versículo. Dice, y vi, la sexta escena, un gran trono blanco. Hasta ahí. Apocalipsis 4:4. Leímos acerca de 24 tronos colocados alrededor del trono de Dios, donde estaban sentados los 24 ancianos, que son representantes de la iglesia en el cielo después del arrebatamiento de la iglesia. En Apocalipsis 20, versículo 4, leemos acerca de los otros tronos también, donde los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, vamos a estar sentados en estos tronos y reinaremos junto con Jesús en el reino milenial. Pero aquí hace la distinción de que este trono es un gran trono. ¿Qué significa? Estatus, autoridad y poder del que sienta en el trono. También dice que el trono es ¿cuál color? Blanco. Esto habla de la pureza y santidad del juicio que va a ser administrado desde el gran trono. Pablo habla del justo juicio de Dios. Eso sí, pureza, santidad, justo de este juicio. También Juan vio al que estaba sentado en el trono. ¿Quién es el juez que está sentado sobre este trono y que va a juzgar con pureza y santidad? El Señor Jesús. En Juan 5, versículo 22, leemos lo siguiente. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces tenemos la escena de Jesús sentado en su gran trono y va a juzgar con pureza y santidad, justo juicio. Y ya no es ese bebé indefenso, nacido en un pesebre. Ahora es presentado como el juez con toda autoridad sentado en el gran trono blanco. Terminamos el versículo 11. De delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. ¿De qué está hablando aquí? Que esta tierra, como lo conocemos, va a desaparecer. El apóstol Pedro nos habló en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, y después vamos a ver 10. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para
el fuego en el día de juicio, o en el gran trono blanco, y de la perdición de los hombres impíos. Como dije, ya brincamos al versículo 10, 2 Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No está hablando de arrebatamiento de la iglesia, está hablando del regreso de Cristo. En la cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Esta tierra va a ser quemada, destruida y va a desaparecer. Entonces tenemos que preguntarnos dónde se va a llevar a cabo este juicio. De nuevo, Robert L. Thomas dice, está situado en algún sitio del espacio infinito y fuera de la historia humana. Solo Dios sabe dónde tendrá lugar. Aunque causa curiosidad, no es algo que tenemos que descifrar. Lo único que tenemos que saber y tener presente es que llevará a cabo este juicio del gran trono blanco. Ahora, seguimos con el versículo 12. Y dice, y vi la séptima escena. Cronológicamente, dice, y vi a los muertos. Literalmente significa sin vida, cadáver. Los muertos grandes y pequeños. No hay excepción de personas. El más popular y el más que nadie reconoce. El más rico, el más pobre. Estamos hablando de todos los incrédulos de todas las edades de este mundo. El versículo sigue. Grandes y pequeños de pie ante Dios. Es interesante. Si esas personas no tienen vida, son cadáveres, ¿cómo es que están de pie ante Dios? Pues Dios los ha resucitado. Por esta es la segunda resurrección. Pongan atención a esto para que no haya confusión. Vimos hace 3 semanas que la primera resurrección, ¿se acuerdan que es la primera resurrección? Para todos los que han puesto su fe en Jesucristo durante todas las edades. Y pasará en diferentes etapas, no es una cosa que pasa más una vez. Jesucristo, que resucitó de la muerte primero, no murió después. Él fue el primero. En 1 de Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es hecho. Después vimos este diagrama. Vimos que las personas que salieron de las tumbas cuando Cristo murió en la cruz, no sabemos cómo o cuándo, pero dice resucitaron después. Después los van a ser arrebatados en el arrebatamiento de la iglesia. Después, a los mártires y los santos del Antiguo Testamento al final de la tribulación. Esa es la primera resurrección para todos los cristianos de todas las edades. ¿Queda claro? Okay. Ahora, la segunda resurrección, la resurrección de todos los no cristianos por todas las edades. Va a pasar al mismo tiempo, al final del reino milenial. Los cielos y la tierra van a ser quemadas y van a desaparecer. Y los muertos van a ser resucitados de la muerte y sus almas van a ser reunidas con sus cuerpos. Y fueron cremados, o sus cenizas que fueron esparcidas en el mar, otro lugar, no importa. Dios va a reunir sus cuerpos descompuestos con sus almas para estar ante de Dios, de pie ante de Dios. Jesucristo para su juicio en el gran trono blanco. Ahora,
¿Qué pasa con los creyentes que mueren antes del regreso de Cristo? Pues sus cuerpos están enterrados, y como vimos, fueron cremados, sus cenizas esparcidas en algún lugar, pero sus almas están en un lugar, se llama paraíso. ¿Se acuerdan del ladrón en la cruz? Reconoció quién era Jesús y creyó en él ahí en la cruz. En Lucas 23, versículos 42-43. Y el ladrón dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es un sinónimo para el cielo, la morada de Dios, el lugar de bendición y gozo donde van las almas de los creyentes de todos los tiempos cuando mueren. Pablo lo llama el tercer cielo en 2 de Corintios 12:2. Entonces, cuando un cristiano muere, su alma estará en el paraíso. El tercer cielo es cielo hasta la primera resurrección, cuando sus cuerpos glorificados serán reunidos con sus almas. ¿Y qué tal los no creyentes de todos los tiempos? Pues sus almas van a estar en un lugar tormento que se llama Hades. Vemos esto con la historia del mendigo Lázaro y el hombre rico en Lucas 16. Los dos murieron. Y dice que el hombre rico en Lucas 16, 23 y 24. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Desde el Hades, los no creyentes, dice aquí, pueden ver el paraíso, el cielo, y los creyentes en el cielo pueden ver a los que están en el Hades. Pero no hay manera de pasar de un lugar al otro. Qué bendición estar gozándose en el cielo y qué horrible estar sufriendo en el Hades. Los dos lugares son lugares temporales, hasta que ocurre la primera resurrección en diferentes etapas y los cuerpos de los creyentes están reunidos con sus almas. La segunda resurrección ocurre y de la misma manera los almas de los creyentes, no creyentes, estarán reunidos con sus cuerpos al final del reino milenial. Jesús mencionó las dos resurrecciones en Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno, los creyentes, crédulos, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, los no creyentes, a resurrección de condenación. Entonces tenemos primera resurrección y segunda resurrección para los no cristianos. Pues regresamos al gran trono blanco y vamos a ver el proceso del gran trono blanco. Versículo 12. Apocalipsis 20:12. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Tenemos aquí dos tipos de libros. Primero dice los libros, dos veces. Nos explica su propósito. Dice, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Los no creyentes, con sus cuerpos resucitados reunidos con sus almas que estaban en el Hades, van a ser juzgados por todas las cosas malas que hicieron mientras vivían en esta tierra. Es como un registro de cada mala palabra. Cada vez que blasfemaron contra Dios,
cada cosa mala que hicieron en contra de Dios, en contra de sus hijos y hijas. Algunas personas van a tener más cosas registradas que otras. Cada persona va a recibir un nivel de tormento en este juicio según las cosas malas registradas en los libros. Una persona como Hitler va a recibir un castigo mucho peor que una persona que vivía una buena vida moralmente, pero que nunca puso su fe en Jesucristo. De cualquier manera, la condenación es permanecer eternamente separados de Dios, atormentados. En Lucas 10, Jesús habla de cualquier ciudad que rechaza el evangelio. En Lucas 10, 12, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Después menciona Corazín y Betsaida en versículos 13 y 14. Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que sentados en silicio y cenizas se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio, gran trono blanco, será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Así que en el gran trono blanco, los versículos en Lucas 10 nos dicen que los residentes de Sodoma, de Tiro, de Sidón van a recibir menos castigo que los residentes de Corazón y Betsaida, porque muchos milagros fueron hechos en estas dos aldeas, pero ellos no creyeron en Jesús. Parece que aparte de sus malas cosas que uno hace, los niveles de castigo también tienen que ver con cuántas veces uno escucha el evangelio, pero lo rechaza. Entonces los libros contienen las malas obras de los no creyentes. ¿Cuántas veces rechazaron el evangelio? Van a ser juzgados y recibirán su grado de castigo según sus malas obras. En nuestro pasaje también menciona otro libro y dice, y otro libro fue abierto, ¿cuál es el libro de la vida? Entonces el libro de la vida es mencionado 2 veces en nuestro pasaje de hoy y 4 veces más en Apocalipsis. Apocalipsis 3:5, 13:8, 17:8 y 21:27. Pero, ¿qué es el libro de la vida? Es el libro que tiene registrado cada nombre de toda persona que ha puesto su fe en Jesucristo durante toda la historia de la humanidad. Vamos a ver Apocalipsis 17 y versículo 8. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y que no es, si se acuerdan, pero la bestia murió. Y esta está para subir al abismo y a la perdición. Los moradores de la tierra, aquellos nombres no están escritos desde la fundación del mundo. ¿En dónde? En el libro de la vida. Se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Vimos esto, que Dios permitió que resucitó de la muerte la bestia. Y lo que nos dice aquí es que cada persona durante todas las edades que ha puesto su fe en Jesucristo, su nombre estaba escrito en el libro de la vida aún antes que este mundo fuera creado. ¿Pueden creerlo? Gerardo nos explicó el mismo concepto en nuestro estudio en Efesios, en el estudio de varones, hace 2 días. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo.
Y al mismo tiempo Dios escribió nuestros nombres en el libro de la vida. Ahora, vamos a regresar a ver de los libros. Dios abre los libros que tienen registrado todas las cosas malas que los no creyentes hicieron a lo largo de sus vidas. Y van a ser juzgados y castigados en diferentes grados, tomando en cuenta qué tan malas fueron sus obras y cuántas veces rechazaron el Evangelio. Y también va a abrir el libro de la vida, para que los muertos, grandes y pequeños, puedan ver que sus nombres no están escritos en él. Y por eso van a ser juzgados por lo que está escrito en los libros abiertos acerca de sus malas obras. Aquí cabe un paréntesis. Los creyentes seremos juzgados por nuestras obras también. ¿Qué piensan? ¿Sí? Pero no será un juicio como de gran trono blanco, ni para condenación. ¿Cómo se llama para los cristianos el juicio? Tribunal de Cristo. Según de Corintios 5, habla de juicio para los creyentes. Se llama el tribunal de Cristo. Versículo 10, según de Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mejor traducción, sea bueno o sea inútil. La diferencia es que en el tribunal de Cristo no vamos a ser juzgados para castigo. Que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme a la carne, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. También en 1 Corintios capítulo 3 habla del tribunal de Cristo, pero no dice así como en 2 Corintios 5. Pero dice, si permaneciere la obra de alguno que se obrevificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Nos dice que aquí, que si somos creyentes, hacemos las cosas para Dios con motivos puros, en el tribunal de Cristo recibiremos recompensas y vamos a ponerlos a los pies de Cristo. Pero si hacemos las cosas con motivos equivocados y queremos ser vistos por los hombres en lugar de Dios, dice que sí, vamos a entrar en el cielo, pero nuestras obras como motivos equivocados no van a contar para recibir recompensas. Entonces, como resumen, el tribunal de Cristo es para cristianos. Nuestras obras serán juzgados para recibir recompensas. El gran trono blanco es para los no cristianos, para afirmar que sus nombres no están escritos en el libro de la vida, sus obras registradas en los libros van a ser juzgadas para recibir su castigo en diferentes grados. Seguimos con el versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Hay muchas interpretaciones de esta frase, pero la mayoría dice que está hablando literalmente del mar y se refiere a todas las personas que fueron perdidas en el mar o cuerpos de agua y que nunca fueron encontrados. Desde el diluvio en los días de Noé hasta la fecha, personas han muerto en ríos, mares, etcétera, y nunca fueron encontrados. El 15 de abril de 1912, el barco Titanic se hundió. De los 2,240 personas a bordo, incluyendo pasajeros y tripulación, 1,500 murieron.
y 1,160 personas murieron en la mar y sus cuerpos nunca fueron encontrados. Pero justo antes de que desaparezca este mundo, esas personas desaparecidas en el alta mar van a ser resucitadas y reunidas con sus almas que estaban en el Hades para estar de pie ante el gran trono blanco. Ya vimos que el mar entregó todos los muertos que estaban en él. Y sigue versículo 13. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Cuándo empezó la muerte? En el huerto de Edén. Desde el momento que Adán y Eva comieron de la fruta prohibida hasta la fecha, todos los incrédulos que fueron enterrados o cremados, cualquier otro tipo de muerte por todo el mundo, sus almas están en el Hades, que es un lugar de tormento. Y antes de que desaparezca el mundo, va a entregar los cuerpos de los muertos que quedaron en el mar, en la tierra, y el Hades también va a entregar sus almas para ser reunidos con sus cuerpos. De manera que pueden estar de pie ante Dios en el gran trono blanco. Y Juan dice otra vez, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Otra vez, a ver si quedó claro, los creyentes van a ser juzgados por sus obras para recompensas, no para castigo. Y los incrédulos van a recibir los niveles de castigo considerando que tan malas fueran sus obras y cuántas veces rechazaron el evangelio. Seguimos con el versículo 14. Y la muerte, o sea, los sepulcros o los lugares de donde en el mundo, todos los incrédulos de todas las edades han muerto. Y el Hades, donde las almas de todos los incrédulos de todas las edades están, fueron lanzados al lago de fuego. Significa la muerte y el Hades ya no van a existir. ¿Se imaginan? Ahora sabemos que como cristianos, si Cristo no viene antes por nosotros, en algún momento morimos físicamente. Pero entonces ya no habrá muerte ni física ni espiritual. En capítulo 21 que vamos a ver, próxima semana leemos de Nueva Jerusalén que va a descender del cielo. Vamos a vivir en esta ciudad para siempre. Dice en el versículo 4, Apocalipsis 21, 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El mundo como lo conocemos va a ser quemado, destruido, y ya no va a existir. La muerte y el Hades va a ser lanzados del lago de fuego y serán destruidos. Entonces, una pregunta, ¿qué es el lago de fuego? Sigue el versículo, esta es la muerte segunda. La verdad, el orden debe ser al revés. La Nueva Biblia de las Américas lo traduce así. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Gotquestions.org dice, la muerte segunda se menciona en varias ocasiones del libro de Apocalipsis. Es un sinónimo del lago de fuego. Es una muerte en el sentido de que es una separación de Dios, quien es el dador de la vida. Se llama la muerte segunda porque sigue a la muerte física. Y sigue. La muerte segunda es exclusivamente para quienes han rechazado a Cristo. No es un lugar al que los creyentes en Cristo deben temer. Ya vimos en versículo 6 de este capítulo, en capítulo 20. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte
no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hay un versículo en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de este juicio. Entonces, los cristianos morimos una sola vez y seremos juzgados para recompensas en una eternidad en el cielo. Los no creyentes serán juzgados por sus obras y experimentan una segunda muerte, o sea, una eternidad de castigo en el lago de fuego, o sea, el infierno. Y terminamos con el versículo 15. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por todas las edades, todos los que nunca pusieron su fe en Jesucristo, sus nombres no fueron escritos en el libro de la vida. Ellos van a estar de pie ante Jesús para recibir su castigo por la eternidad. Ya no va a ser tiempo, según las malas obras que hicieron y las veces que rechazaron el Evangelio. Y terriblemente severo, más terriblemente insoportable. Podemos corregir la teología de James Milton Black, que escribió cuando ya se pase lista. Él dijo que se espera no estar ausente ahí en el juicio final cuando se llama por su nombre del libro de la vida. Pues ya vimos que no es cuestión de que va a llamar su nombre, tienes que responder. Si somos hijos de Dios, nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida. Desde antes de la fundación del mundo estaremos en el cielo para una eternidad. No va a haber pase de lista. Así, claro. Entonces, el libro de la vida muestra a los no creyentes que sus nombres no están escritos ahí. Por eso es muy importante decirlo hoy. Si estás aquí, nunca has puesto tu fe en Jesucristo, vas a enfrentar este juicio del gran trono blanco. Un día. Tal vez no piensas que va a ser tan malo. Que tus amigos van a estar ahí también. Además, el cine nos ha pintado este lugar como algo muy ligero, hasta divertido. Pues vamos a terminar viendo algunas características del lago de fuego, el infierno. Primero, ya está preparado, aunque nadie está ahí todavía. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero los primeros que van a ser lanzados ahí son, ya vimos, el anticristo y el falso profeta. Estamos hablando de la batalla de Armagedón, cuando Jesús vence a Satanás, el anticristo, el falso profeta y todos los que van a unirse con ellos con la intención de impedir que establezca su reino milenial. Vimos eso en Apocalipsis 19:20. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había echado delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, habían anudado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Satanás no es lanzado ahí al mismo tiempo con ellos, sino es atado por 1000 años en el abismo. Pero después, en versículo 10 de capítulo 20, Satanás es lanzado ahí. El versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No dice aquí,
Pero los comentaristas dicen que no solo Satanás es lanzado, sino también todos los ángeles caídos que le siguieron cuando rebeló contra Dios. Y llevó la tercera parte de ellos. Ya vimos esto, Mateo 25, 41. Entonces, después del gran trono blanco, los incrédulos de todos los tiempos que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, van a recibir su castigo y serán lanzados ahí. ¿Y cómo será el lago de fuego? El tormento descrito en esos versículos que vamos a ver sería igual para todos los condenados, además de la severidad del castigo por la maldad individual. Tal vez piensas que no eres tan malo y tu castigo será muy insoportable. Pero mire lo que dice en Mateo 25, versículo 30. Al siervo inútil echarle en tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Preceptaustin.org dice, el infierno será un lugar de lágrimas interminables y crujir continuo de dientes, una manifestación de dolor inconsolable y tormento incesante. Va a ser horrible, aún para la persona que va a recibir el mínimo grado de castigo. En Marcos 9, Jesús dice que es mejor cortar tu mano, tu pie, entrar en el cielo sin ellos, que ir al infierno. En Marcos 9, 47 y 48. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es muy interesante eso de gusano. Questions.org dice, tomada a pie de la letra, este texto es una de las descripciones más horribles de cómo es el infierno. La idea de un tormento eterno comparado con gusanos devorando un cadáver en descomposición es sin duda espantosa. El infierno es tan terrible que Cristo dijo, en sentido figurado, es mejor cortarse la mano que te hace pecar que terminar en el infierno. Menciono otro pasaje en el Sermón del Monte, en Mateo 5. Jesús dijo, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Pues va a ser horrible. Marcos 9:48 termina, y el fuego nunca se apaga. Tiene que ver con que ninguna persona puede apagar el fuego en el infierno por los siglos de los siglos. Va a causar tormento día y noche sin alivio alguno. Entonces, una pregunta. ¿Cuál juicio vas a enfrentar? ¿El tribunal de Cristo o el gran trono blanco? ¿Has puesto tu fe en Jesucristo como tu Salvador personal? La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte y la segunda muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿cómo obtendremos esta vida eterna? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree que Jesús murió en la cruz hace 2000 años y llevó sobre él el castigo que te mereces como pecador y ahora te ofrece el regalo de la salvación.
Solamente tienes que pedir perdón por tus pecados, reconociendo que Jesús es el único camino para ir al cielo, como dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. ¿Quieres creer que en Jesús para ser salvo y evitar el juicio del gran trono blanco en la eternidad, en el horrible infierno para la eternidad? Puedes hacerlo hoy. Para nosotros como cristianos, no nos hace reflexionar en todos nuestros familiares, nuestros amigos, compañeros de trabajo, de la escuela, etcétera, que no tienen Cristo en sus corazones. Estamos compartir con ellos las buenas nuevas de salvación y orar por ellos. No quisiéramos que tuvieran que enfrentar el juicio del gran trono blanco o ser condenados al lago de fuego, al infierno, por la eternidad. ¿Por qué no oramos por ellos hoy? Piensa en una persona en quien puedes compartir esta semana. Pidamos a Dios oportunidades para compartir con él o ella. Si Dios lo permite, esta persona va a creer en Cristo. Vamos a orar. Señor, no es un tema muy agradable, pero es necesario, Señor, predicar toda tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esa oportunidad de compartir, Señor, este juicio final que va a pasar con personas de todas las edades que nunca, Señor, fueron creyentes. Señor, pido por una persona, si está aquí, que no te conoce, Señor, y tú convences, Señor, sus corazones para que puedan poner su fe en ti, Señor. Reconociendo que son pecadores y que por todas las buenas cosas que pueden hacer, Señor, eso no llevan al cielo. Nada más cuando tu Hijo murió en la cruz hace 2000 años y llevó nuestros pecados sobre él. Y ya podemos pedir perdón por nuestros pecados. Y Señor, pedimos por todos nuestros familiares, amigos, compañeros que no te conocen, Señor. Danos oportunidades de compartir con ellos para que puedan poner su fe en ti, Señor. Damos gracias, Señor, por esta mañana, esta tarde, de escuchar tu palabra. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga.